La lucha contra la corrupción también necesita coherencia y consistencia, pero que no vengan ahora a quitarse del medio a cualquier acusación cuando hacen coaliciones con el partido que Samuel Moreno utilizó para robarse Bogotá. Yo fui del Polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del Polo. La pregunta sería si Duque, que acaba de descubrir los falsos positivos del director de su partido, estaría dispuesto a salirse de su partido. Si Colombia se queda sin petróleo, ustedes que estudian economía, díganme cuántas toneladas de aguacate Hass vamos a tener que exportar para traer un barril de petróleo. En ese año, el valor de los hidrocarburos exportados por Petróleos Mexicanos fue de 17.491 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 19.867 millones de dólares. Por su parte, de aguacate se exportaron más de 1 millón de toneladas de este producto, por un valor total de más de 2.227 millones de dólares. Según cifras del Sistema de Información Arancelaria vía Internet, el aguacate es un ícono global de la cultura mexicana que llega a más de 20 países de América del Norte, Europa y Asia. Lo que es aguacate Hass. ¿Está de acuerdo a favor de los acuerdos con el ELN, doctor Iván Duque? Yo no estoy de acuerdo con esa mesa y con ese chantaje. Si el ELN quiere desmovilización, desarme y reinserción, se concentra, suspende las actividades criminales y que le quede muy claro a ellos, tienen un periodo perentorio y puede haber reducción de penas, más no la ausencia de penas. Doctor Gustavo Petro. Quien inició la negociación con el ELN fue Uribe, en agosto del año 2007. Cuando nosotros vemos los niños de las familias de más bajos ingresos y los comparamos con los niños de las familias de más alto ingreso, nos damos cuenta que los niños de las familias vulnerables no tienen cuando nacen la mejor nutrición. A mí me gustaría que lo mismo que Petro pide para la corrupción paramilitar lo pidiera para los corruptos de las FARC que quieren esa impunidad en nuestro país. Si quieren hacer uso de la palabra el señor Petro o el señor Fajardo, para cerrar. Fíjate, Iván, que yo denuncié y fue el único caso, por favor, el único político del Congreso de Colombia que se había aliado con la FARC y había matado gente incluso en esa alianza. Pertenecía a su partido, era del Caquetá. El populismo, y eso quiero decirlo, el populismo está en ofrecer universidad gratis y no tener la fuente para ofrecerlo. Eso es lo que yo debería. Tengo el deseo y el compromiso de empezar en Colombia el programa más ambicioso de formación gratuita universitaria para los estratos 1 y 2 y apoyar con el subsidio de transporte al estudiante vulnerable de Colombia. Iván Duque, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con maestrías en Finanzas y Administración Pública y Derecho Internacional de la American University y de la Georgetown University. Ha cursado varias especializaciones en la Universidad de Harvard. Ha cursado varias especializaciones en la Universidad de Harvard. Ha cursado varias especializaciones en la Universidad de Harvard. Yo reconozco que usted tiene propuestas, no he dicho lo contrario. El problema que yo veo como joven es que las vallas publicitarias que su partido pone en las principales avenidas, las cuñas radiales, y cómo termina su discurso, apela al miedo y no a esa cantidad de propuestas que tiene. Definitivamente una visión de desarrollo implica que un país como Colombia entienda que la riqueza del subsuelo es importante para enfrentar la pobreza del suelo. Y enfrentar la pobreza del suelo significa reconocer la importancia fiscal que tiene el sector de hidrocarburos en Colombia. Y eso nos permite entonces decir, se pueden hacer
algunas exploraciones, pero hay que hacerlas con ese rigor. Yo no diría, es que el fracking por sí es malo, no sirve, no, yo creo que hay que buscar esa racionalidad. De servicio de transporte público con vehículos eléctricos. Eso lo necesitamos en el país, que la flota de servicio público empiece a migrar a tecnologías limpias. Segundo, yo he sido coautor con el representante Federico Hoyos de la ley que impulsa los carros eléctricos en Colombia. Y necesitamos ponernos una meta que para el año 2040 el parque automotor particular sea todo eléctrico. Pero más importante que eso, yo quiero una política ambiental donde le apostemos a las energías renovables. Necesitamos expandir la base de energías renovables en el país. Necesitamos tener una cultura de protección de la biodiversidad. Necesitamos que todas las actividades productivas en el país vayan en armonía con el desarrollo ambiental. Bajo esa premisa que yo he dicho, producir conservando, conservar produciendo. Y que tengamos desde edad temprana en los colegios esa cátedra de cívica del siglo XXI que también incluye el respeto por los animales, por el ecosistema, por la naturaleza. Y que tengamos esa cultura de la reducción de la huella individual de carbono, saber reciclar, reutilizar, reducir. Y que en todos los territorios de nuestro país empecemos a formar la conciencia del ecoturismo, del bioturismo, de la protección de las cuencas, de la protección de los ríos y comprometerme que para el año 2022 Colombia sea un país libre de mercurio. Lamento mucho que el doctor Duque no esté presente. Quisiera conocer si hay alguna razón más poderosa para que no hubiera venido. No, yo creo que Duque debe estar en Harvard, entonces... El 7 de agosto notifico a los colombianos que le damos plena aplicación al acto legislativo 02 del 2009, sancionado por Álvaro Uribe, que prohíbe la dosis personal en Colombia. Pero este juramento del uribismo se contradice con el proyecto de ley que el 5 de octubre de 2016 radicó como autor el propio Iván Duque en el Congreso, junto a otros 12 compañeros de su bancada del Centro Democrático en la Cámara, en el que no solo se acepta la dosis personal de droga, sino que se refuerza. Se presume que el porte de la sustancia estupefaciente, psicoactiva o psicotrópica ilícita es para uso personal cuando no supera la cantidad que determine el gobierno nacional como dosis mínima o aprovisionamiento. En el Centro Democrático estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Defendemos las listas cerradas. Defendemos que no se perpetúen personas en cargos de elección popular, que haya transparencia en las finanzas de las campañas y, lo más importante, que tengamos sanciones ejemplares a aquellos que se dejan corromper. Nuestra lucha contra la corrupción es por una mejor Colombia. Andrés Felipe Arias no se robó un peso y lo condenaron a 17 años de cárcel. ¿Qué pasaría, senador Iván Duque, si durante un eventual gobierno suyo la Corte Suprema de Justicia toma una decisión contra el expresidente Uribe? Sabemos que hay una investigación en su contra. Por ejemplo, que tomara la decisión de llamarlo indagatoria o dictar una orden de captura. Darcy, yo lo he dicho, yo creo ciegamente en la honorabilidad del presidente Uribe. Es una persona que le ha hecho bien a Colombia, que le ha servido bien a este país. Pero la acata, porque las decisiones judiciales pues hay que acatarlas si hay una decisión, y acá hay una independencia de poderes. Darcy, claro que hay independencia de poderes, y justamente en la independencia de poderes me ratifico en lo que digo. Creo ciegamente en la honorabilidad del presidente Uribe. Yo creo que usted está aprendiendo muy bien de Álvaro Uribe el hecho de a veces salirse por la tangente, porque a ver si no le contestó si cumpliría el fallo siendo presidente. Y por eso lo planteo lo siguiente: mucha gente dice que usted está comenzando a hablar como el expresidente Uribe, el tono de voz, el acento. Pues lo que te iba contando es que leyendo una revista colombiana que se llama Semana, sí, que no es como la Semana de aquí, que salen como frivolidades, sino que es como de política y tal, sí, descubro que el candidato a la presidencia colombiana, sí, candidato uribista, o sea, derecha, adelante, atrás y 1, 2, 3, sí, le ha copiado un anuncio de campaña a un político español. ¿A qué? ¿Quieres verlo? Sí, por favor. Míralo, tengo la imagen. Le ha copiado un vídeo de campaña a Albert Rivera, a tu Rivera, que yo lo vi y dije, ¿cómo estará el mundo? Eso no es. Para que un colombiano use el material de Albert Rivera. Ya. El mundo al revés. Sí. Vale.
Senador. Yo fui senador varias veces, las más altas votaciones, y presidente del Senado. Yo fui senador, fui vicepresidente, ministro de varias carteras. Saqué adelante la ley de víctimas de restitución de tierras. Yo fui senador. Saqué adelante miles de viviendas gratis, miles de acueductos y el plan más ambicioso de infraestructura del país. Yo fui senador. ¿No puede decir nada más? Pero ¿puedo decir algo más?